Hola, cuarto y último video del tema SAS. Seguimos con el representante legal. Evidentemente, el representante legal es el que se encarga de actuar en nombre de la compañía frente a las autoridades, frente a terceros, frente a los empleados, frente a cualquier persona que se relacione con este. Las principales funciones del representante legal son las lógicas, por lo que acabo de comentar, y usualmente están limitadas, como ya dijimos, por cuantía o por naturaleza del acto. Suele ser razonable poner una cuantía proporcional a los movimientos de la compañía. Si la compañía es un concesionario de carros, poner al representante legal a que pida autorización a la asamblea para vender carros cuando estos cuesten más de 5 millones de pesos, eso se vuelve un absurdo inmanejable, ¿vale? En ese caso, seguramente lo razonable será que el representante pida autorización a la asamblea para vender carros de más de 200 millones de pesos, de 100 millones de pesos, depende del tipo de negocio de que se trate. O por la cuantía, o por la naturaleza del asunto. La naturaleza del asunto está enfocada en que, por ejemplo, el representante legal deba solicitar autorización a la asamblea cuando quiera contratar créditos con el sector financiero, por ejemplo, que no obligue a la compañía en obligaciones que no están aprobadas por la asamblea. Eso es un asunto bien razonable. También que la compañía pueda servir como fiadora, codeudora de obligaciones de terceros. Pues es lógico, si soy el accionista y yo no estoy interesado en que mi compañía funja como garante de obligaciones de terceras personas, pues no quiero que mi representante legal vaya y haga este tipo de negociaciones sin contar sin la autorización mía. ¿De acuerdo? Esas son dos limitantes muy comunes, muy ordinarias, además muy convenientes para las funciones del representante legal. Continuamos con asuntos importantes como la disolución, la liquidación, la fusión por absorción, diferentes modalidades y figuras jurídicas que existen en torno a las sociedades. No nos vamos a detener en ellas, son temas muy extensos, pero sí vamos a decir que es importante que se establezca una mayoría decisoria superior a la mitad más uno de las acciones para tomar la decisión de someter a la compañía en un proceso de estos. Suele ser normal poner el 70%, el 80%, ¿vale? Usualmente eso corresponde por negocios que se le presentan a la empresa y son para conveniencia del o los accionistas. La Asamblea General Ordinaria ya vimos que se reúne una vez al año. Suele ser al vencimiento de los primeros 3 meses, pero puede ser el 1 de enero también. Y allí lo que se hace esencialmente es aprobar el cierre financiero del año inmediatamente anterior. Allí el representante legal le va a decir a sus accionistas, miren, mis funciones fueron estas, mi trabajo fue este y los números de la compañía al final del ejercicio son estos y las utilidades son estas. Y se aprueba esa valoración y ese análisis y esa presentación de los estados financieros del año inmediatamente anterior. Adicionalmente, los accionistas tienen el derecho de decir, bueno, pues nos vamos a repartir las utilidades, este es nuestro negocio y para eso son las utilidades, para distribuirlas a favor de los accionistas. ¿Ok? Se celebra esa reunión, se cumple con la reunión y la sesión ordinaria de asamblea de accionistas, se cumple con el requisito legal y la sociedad puede operar continuamente y sin necesidad de que la asamblea se reúna nuevamente hasta el año siguiente. ¿Listo? Las extraordinarias, ya vimos, son sesiones que se celebran para asuntos puntuales. Como ya vimos, pues si van a celebrar un negocio de tal cuantía o de tal naturaleza que requiere autorización de la asamblea, pues tendrá que reunirse esta para dar los permisos que requiere el representante legal y este poder salir a comprometer a la empresa frente a terceras personas. Se nombran los representantes legales, el principal y el suplente, cuando se determine que haya un suplente, cuando no, pues el principal será nombrado solo. Y fundamentalmente con estas definiciones, que son como las más importantes, ya se puede presentar el texto de los estatutos ante la Cámara de Comercio para que esta proceda con la constitución de la sociedad. También es muy importante, ojo con los contratos de trabajo y de prestación de servicios para con el abogado externo, el contador, los empleados, el gerente, en fin. Los contratos es mejor que los elabore un profesional que sepa, vuelve y juega. No son buena idea los documentos bajados de internet. ¿Cumplen lo mínimo de ley? Sí, pero ¿se adecuan a la empresa y protegen al empresario? No, por lo menos no siempre. Luego, no quiero correr riesgos y es lo que siempre sugiero a mis clientes.
Proceder con el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿vale? Un abogado experto les puede asesorar, hacer una búsqueda y les lleva el trámite. Eso, entre comillas, es muy económico porque es una inversión cada 10 años, entonces sale relativamente hablando muy barato. El cumplimiento normativo es importante. Ojo con la normatividad contable y fiscal. Tienen que contratar un contador que les lleve la contabilidad y que presente las declaraciones de impuestos y que les pida a ustedes el dinero para pagar los impuestos. No hacerlo así, la no declaración y el no pago implica sanciones por parte de la autoridad fiscal y son sanciones muy costosas. Es un asunto que no recomiendo correr el riesgo en ese sentido. Cuando se presenten reclamaciones con contratistas, con proveedores, asesórense. Antes de entrar en las negociaciones, asesórense. Es mejor tener el asesor desde antes y no cuando ya se haya iniciado el proceso judicial. En la firma estaremos muy dispuestos a atender cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias.